Saludos con todos, mi nombre es Sofía Cuba Ruiz, soy residente de segundo año del Hospital Daniel Alcides Carrión de la especialidad de neurocirugía. En esta oportunidad vamos a conversar sobre el tema de neuroprotección en el paciente neurocrítico. Para comenzar vamos a hablar sobre la definición de neuroprotección. Neuroprotección es un conjunto de intervenciones que tiene como objetivo limitar el daño neuronal posterior a una injuria, ya sea química, ya sea molecular, mecánica, y que conlleva a una lesión isquémica irreversible en el cerebro. Hay que diferenciar el término neuroprotección del término neuroresucitación. El objetivo de la neuroprotección es evitar tanto la injuria primaria como la injuria secundaria, y la neuroresucitación, en cambio, tiene como objetivo restaurar la homeostasis luego de producido el insulto inicial. Ahora, la injuria cerebral se puede dividir en dos tipos, una primaria y una secundaria. La primaria es el primer insulto, que puede ser ya bien focal o difuso. Focal, por ejemplo, cuando hablamos de un infarto, cuando hablamos de una hemorragia, y difuso, por ejemplo, un evento de hipoxemia sistémica, como por ejemplo un síndrome post-RCP. En cambio, la injuria cerebral secundaria viene a ser el evento posterior a una primaria, donde existen factores de inflamación, de desmineralización autoinmunes, de toxicidad celular que van a favorecer el incremento de la injuria primaria. Y esto se puede dividir tanto en sistémica como en casos de hipotensión, de trastornos hidroelectrolíticos, como una propiamente dicha del cerebro. Es principalmente en la injuria cerebral secundaria donde nosotros vamos a tratar de evitar ese efecto deleterio, porque muchas veces la injuria primaria ya está instaurada, ¿no? No podemos evitar, por ejemplo, el caso de un TEC, que el paciente sangre, que presente un hematoma epidural, un hematoma subdural, pero sí podemos evitar, por ejemplo, el edema cerebral, la isquemia posterior a estos eventos. Ahora, en este esquema podemos observar cómo funciona, cómo trabaja la injuria cerebral primaria. Al lado derecho del cuadro podemos observar cómo el mecanismo principal de injuria viene a ser la necrosis cerebral, mientras que en la injuria cerebral secundaria vamos a tener un mecanismo de daño celular mediado por apoptosis, que va a ser mucho más tardío, ¿no? Como su nombre lo dice. Ahora, también existe una injuria post-reperfusión, una vez que regresa el flujo tanto sanguíneo y de aporte oxigenatorio, que va a incrementar este daño inicial, esta injuria primaria, y va a contribuir a la injuria secundaria. Se ha visto que la hipoperfusión relativa va a generar agregación plaquetaria, flujo de calcio en las células, es decir, vasoconstricción, edema citotóxico y vasogénico, disrupción plaquetaria y alteración en la morfología de los glóbulos rojos, lo cual también va a colaborar en la injuria. Esta isquemia tardía se va a dar en zonas de penumbra, sobre zonas, como se menciona arriba, con hipoperfusión relativa, donde la isquemia no es suficiente para producir de inicio una necrosis celular. Entonces, el mecanismo principal en esta zona va a ser la apoptosis. Esto es justamente lo que queremos evitar en diferentes patologías, en realidad, tanto como en ACVs isquémicos, en ACVs hemorrágicos o lesiones traumáticas. Podemos ver esta zona de penumbra, que es cerebro que es potencialmente viable. Bueno, con respecto a las estrategias de neuroprotección, tenemos múltiples estrategias que nos van a ayudar a evitar esta injuria secundaria. Entre ellas, las estrategias dirigidas a la reducción de la muerte neuronal, que generalmente es el uso de barbitúricos, ¿no? Los barbitúricos van a ser inhibidores del receptor de glutamato y estimuladores de los receptores de ácido gamma-aminobutírico. Estos van a favorecer la antiinflamación, la inhibición de la apoptosis y evitar la disfunción mitocondrial y la hiperpolarización celular. Estos mecanismos van a aumentar el oxígeno tisular y van a disminuir las demandas metabólicas en las células neuronales. Otra estrategia de neuroprotección viene a ser el preacondicionamiento ante la isquemia.
Este es un mecanismo que se ve de manera innata, se da de manera natural. Por ejemplo, se ha visto en pacientes con antecedentes de enfermedad isquémica cardíaca y en pacientes con TIA previo a stroke. Esta tolerancia a la isquemia va a mejorar el pronóstico neurológico en estos pacientes. Este preacondicionamiento ante la isquemia se puede dar en dos fases, una temprana y una tardía. Una fase temprana que se puede dar durante los primeros minutos a horas, que va a ser independiente de la síntesis proteica. Y una fase tardía que se da entre las 12 a 24 horas hasta los 2 a 3 días, que va a ser dependiente de la síntesis proteica y la regulación energética. Este preacondicionamiento ante la isquemia va a favorecer la angiogénesis, la vasodilatación, la neurogénesis, reduciendo el consumo de energía y antagonizando los receptores AMPA de glutamato. Finalmente, el último mecanismo de neuroprotección viene a ser la reparación neuronal. Se ha visto que la inducción genética de factor de crecimiento endotelial y eritropoyetina va a favorecer la reparación neuronal dentro de las primeras 2 a 24 horas de la injuria. Existen fármacos como los GABA agonistas, el sevoflurane, por ejemplo, que es bastante utilizado en anestesia, que van a servir como reparadores neuronales. También la eritropoyetina, que va a favorecer la neurogénesis y va a disminuir el daño neuronal y va a generar a largo plazo un mejor outcome cognitivo. Entonces, estos fármacos reparadores neuronales, este mecanismo de reparación neuronal va a incrementar la tolerancia ante la isquemia, la regeneración de los astrocitos y mejora la diferenciación celular, la regeneración y la supervivencia de las neuronas. Aumenta también la regeneración de oligodendrocitos y la preservación vascular, manteniendo así la barrera hematoencefálica íntegra. Ahora, ya hemos conocido estos mecanismos que van a ayudar, van a inducir neuroprotección, pero ahora tenemos que ver qué medidas son las que utilizamos nosotros para neuroprotección de manera más práctica, ¿no? En un primer momento, algo que probablemente ya han conocido, ya conocen, es el control de los parámetros fisiológicos, ¿no? Un paciente neurocrítico debe estar bien monitorizado, se debe mantener un adecuado nivel de presión arterial, de saturación de oxígeno, de balance hidroelectrolítico y de CO2. Ahora, hay valores óptimos, hay ciertos estudios que nos ayudan a ver cuáles son los parámetros ideales, pero en realidad hay bastante controversia, especialmente en cuanto a la presión arterial. Es muy dependiente también de la patología en particular que tenga nuestro paciente neurocrítico, ¿no? El neuromonitoreo es un conjunto de medidas, un conjunto de tecnologías que nos va a ayudar a mantener estos niveles estables y mantener ciertos parámetros neurológicos bien monitorizados, ¿no? Por ejemplo, tenemos equipos de neuromonitoreo que nos van a ayudar a medir tanto la presión de perfusión cerebral, la presión de O2 tisular, la saturación de oxígeno yugular. Podemos utilizar Doppler transcranial y microdiálisis cerebral, ¿no? Y electroencefalograma continuo. Todo esto se da en un ambiente de cuidados intensivos con equipos especiales que, bueno, quizás para nuestra realidad es un poco alejado, pero que en otros países del primer mundo se utilizan, ¿no? Son unos catéteres que se colocan incluso dentro del tejido cerebral para hacer microdiálisis y poder controlar más estrechamente esos parámetros. Ahora, en cuanto a la hipoxemia y la hipotensión, lo ideal es mantener una oxigenación normal, con una saturación mayor o igual a 94%. Tampoco es bueno llevar al paciente a hiperoxia porque esto va a estimular la producción de reactantes de oxígeno y va a generar estrés oxidativo dentro del tejido cerebral, produciendo niveles más elevados de lactato y por tanto generando más daño, ¿no? Más injuria. El ratio de lactato piruvato es uno de los mejores indicadores que tenemos para el estado energético del cerebro. Luego también es importante mantener una presión de perfusión cerebral entre 60 a 70, ¿no? Hay que evitar llevar al paciente tanto la hipotensión como la hipertensión. En cuanto a la hipotensión, eso va a reducir los niveles de presión de perfusión cerebral
y de flujo sanguíneo cerebral, mientras que la hipertensión va a generar edema vasogénico. Como ya hemos mencionado, el control de la presión arterial en los pacientes neurocríticos es fundamental para mantener una buena presión de perfusión cerebral. Tanto hiper como hipotensión van a generar daño en el parénquima cerebral. Es importante recordar que se debe individualizar el caso en ciertos pacientes. Por ejemplo, en pacientes post-stroke es importante mantener una buena perfusión cerebral para evitar el reinfarto, y en pacientes con, por ejemplo, con patología neurismática, con hemorragia subaracnoidea, existe también el riesgo de ruptura manteniendo el paciente con presiones elevadas, ¿no? Por eso es importante controlar la presión arterial. En cuanto al manejo de volumen, es importante mantener al paciente en normovolemia, evitar tanto la hipo como la hipervolemia. Se puede utilizar manitol o solución hipertónica en pacientes que así lo requieran para el manejo del edema cerebral, y también van a mejorar tanto la hemodinamia, la viscosidad sanguínea, el edema endotelial y la resistencia capilar. En cuanto a los valores de hemoglobina aceptados, se recomienda mantener una hemoglobina mayor a 7 a 8 miligramos por decilitro, y eso va a mantener una buena perfusión cerebral, ¿no? Existe riesgo, siempre hay que valorar el riesgo-beneficio de transfusión. Aunque estos valores son recomendados, no existe un valor determinado que haya sido aceptado en general, ¿no? Pero esto es lo que mantenemos nosotros, lo que manejamos nosotros. En cuanto a la ventilación mecánica va a servir para mantener unos buenos parámetros ácido-base. Es importante minimizar el riesgo de injuria pulmonar, ¿no? La recomendación es mantener una presión de CO2 entre 20 a 60 milímetros de mercurio. La hipercapnia va a generar vasodilatación y va a aumentar el flujo sanguíneo cerebral, pero también va a aumentar la presión intracraneal. La hiperventilación es efectiva en periodos cortos para disminuir esa hipercapnia, pero también genera un fenómeno de rebote, aumentando el riesgo de isquemia. Lo que se recomienda es mantener normocapnia y periodos cortos de hipocapnia en injuria cerebral severa, si es que fallan otras medidas, ¿no? Ahora, existe una paradoja entre la protección cerebral versus la protección pulmonar. Por ejemplo, un volumen total, un FiO2 bajo y un PIB alto van a generar hipercapnia y disminución de retorno venoso, por tanto van a aumentar la presión intracraneal. Se recomienda una PIB neuroprotectora cuando existe una presión intracraneal menor. Mejora la compliance pulmonar y el intercambio de CO2. Se prefiere la protección la protección cerebral antes que la protección pulmonar. En cuanto a la nutrición y los niveles de glucosa, se recomienda evitar la hiperglicemia. Este es un marcador de injuria cerebral. En condiciones de hipoxemia va a aumentar el metabolismo anaerobio y la acidosis metabólica. Es ideal mantener un control estricto de estos valores para disminuir las complicaciones que se puedan presentar. El valor recomendado es de máximo de 140 miligramos por decilitro de glucosa. Un valor menor a 110 puede generar crisis metabólicas no isquémicas y disfunción mitocondrial, y por otro lado un valor mayor a 180 es ya un valor neurotóxico que va a favorecer el edema, la microtrombosis, la inflamación, la deshidratación y la hiperosmolaridad. Y bueno, ese vendría a ser el final de la exposición. Como habrán visto, hay diferentes mecanismos que podemos utilizar, diferentes medidas a tomar en un paciente neurocrítico. Hay que recordar que dentro de los datos más importantes de esta exposición vendría a ser recordar que la neuroprotección tiene como objetivo limitar la injuria cerebral y favorecer la recuperación neurológica. Se debe instaurar para prevenir principalmente la injuria secundaria, que es el factor que nosotros podemos manipular más que la primaria. Y recordar que las medidas son diversas, van a mejorar el desenlace neurológico y que son múltiples, es decir, que hay varias cosas a tomar en cuenta en un paciente neurocrítico. Estos pacientes idealmente requieren una unidad de cuidados intensivos.
para un correcto monitoreo. Muy bien, muchas gracias.